El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, ¿cómo están? Ceci. Gracias, doctor, por invitarme a su programa. Así es. Y hoy vamos a continuar con nuestro programa sobre los sacramentos. Este programa que empezamos la semana pasada y donde analizamos los sacramentos a la luz de la divina voluntad. Así es. Así que, bueno, pues Ceci, te cedo la palabra. Bueno, ¿Qué tienes que decirnos sobre la Eucaristía, que es el siguiente sacramento? Bueno, la verdad es que la Eucaristía es un sacramento extraordinario y cuando uno lo analiza a la luz de la divina voluntad hay varias cosas que saltan a la vista para comprenderse. Es decir, primero, ¿cuál fue el efecto de la Eucaristía en Jesús? Porque Jesús se comió a sí mismo, lo cual se me hace algo extraordinario. ¿Y por qué se comió a sí mismo si él mismo estaba es él mismo y se come a sí mismo de nuevo? Entonces, ¿qué efecto produjo en él y qué es lo que nos quiere decir con eso? También la Eucaristía que recibieron los apóstoles fue también especial porque tenían presente a Jesús y al mismo tiempo se lo comieron. Esa es otra cosa que salta a la vista. Y luego la tercera que a mí me ha hecho mucho meditar es cómo debo recibirlo a la luz de que me está poniendo, es como si me hubieran dado unas vitaminas o un remedio extraordinario en donde yo estoy subiendo mi nivel de pobreza y miseria espiritual a un nivel en donde estoy hablando de tú a tú con Jesús. O sea, estoy recibiendo lo que me falta para poder estar en su nivel. Así es. ¿Ok? Y entonces a ese nivel es donde yo ya en el sacramento de la Eucaristía me puedo comunicar con Él. ¿Cómo entonces lo voy a recibir? No de cualquier manera. No es cualquier cosa comulgar. Claro. No es cualquier cosa comulgar. Lo que pasa es que nosotros estamos ya muy habituados al sacramento, vamos, comulgamos, pero no nos damos cuenta, primero, a quién estamos comulgando. Y lo vemos como algo cotidiano. Cotidiano, fácil, sencillo, y más aquí en México que tenemos iglesias cada cuadra, ¿no? Y misas a cada hora. Cada hora, ¿no? Entonces, esto nos hace meditar muchísimo porque antes la iglesia tenía tanto resguardo sobre la Eucaristía desde donde estaba el sagrario, que estaba al centro de la iglesia, así como a prepararte a recibir la Eucaristía, porque a mí me tocó todavía escuchar que hacían 40 horas de ayuno para poder comulgar. Yo sabía eso de niña. Y además no ibas a la misa descubierto de tu pelo. Te ponías tu velo. A mí me tocó que teníamos nuestro misal especial, ¿verdad? Y teníamos nuestro velo y llegábamos a la misa y nos poníamos nuestro velo. No íbamos descubierto. O sea, simplemente participar del sacrificio de la misa ya era algo distinto. O sea, te hacía ver que no era cualquier cosa ir a la misa, ¿no? Entonces a mí sí, a la luz de esto me gustaría como que pudiéramos hablar de este sacramento insigne, de este gran sacramento, porque nos permite efectivamente comprender que la Eucaristía es un gran sacramento. Claro, y sobre todo, o sea, es tan grande y tan la Iglesia lo ha tomado así, que vivimos en una iglesia eucarística. Es el centro de nuestra religiosidad, el centro de nuestra doctrina. Así que la Eucaristía, bueno, es Jesús mismo. Ya con decir eso creo que es suficiente. Yo pienso que lo que necesitamos es como analizar qué es la Eucaristía y luego verlo desde el punto de vista de la divina voluntad. Lo primero que a mí se me ocurre ahorita en este momento, lo que me viene a la mente es, la Eucaristía es comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús. ¿Y eso Jesús con qué lo relaciona? Con él mismo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y también yo lo resucitaré el último día. Y tendrá vida eterna.
tendrá vida eterna. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Por lo tanto, tenemos que analizar qué es vida eterna. Entonces Jesús habla y dice que la vida eterna es ¿qué? Comer y beber. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Ok. ¿Sí? Y lo repite en 3 ocasiones más o menos. Conocimiento. La vida eterna no es vida que perdura por siempre, sino vida eterna es conocimiento. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, si la Eso vida... no quita la realidad de que la vida eterna será una vida real, palpable, Sí. en el cielo. Sí, totalmente. O sea, porque no quiero que la gente piense, la vida eterna es conocimiento, entonces entre más yo sepa, ya estoy en el cielo. Pues no. No, o sea, Sí, creo porque... que se entiende, o sea, lo que estamos queriendo poner, que no es el sacramento de la Eucaristía, es conocimiento. Y este sacramento va a impedir que yo sea partícipe del castigo del paraíso, donde se anuncia que irremediablemente moriremos. Sí. Porque si yo vuelvo a tener a Jesús en mí, definitivamente aquel se quita. Podré morir físicamente, bueno, no podré, tendré que morir físicamente, pero espiritualmente no. Ya no estoy sujeto irremediablemente a la condenación, sino ahora ya tengo acceso nuevamente a pasar al cielo, a vivir en Dios, con Dios y para Dios. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Por lo tanto, la Eucaristía, desde estas palabras del Evangelio, implican conocimiento. ¿Conocimiento de quién? ¿O de quién? Del Padre y del Hijo. Y por lo tanto del Espíritu Santo. Y, bueno, lógico, pero es Padre e Hijo, eso es lo que menciona en esto. Y si conozco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿a quién conozco? A Dios. Al Dios único y verdadero. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a empezar a tejer qué es el sacramento. El sacramento Jesús nos lo deja, y nos lo deja algo muy, muy especial. Primero, hagan esto en memoria mía. O sea, yo quiero perpetuarme continuamente y quiero estar presente con ustedes, quiero servir de alimento para ustedes y quiero servir de cátedra para ustedes, cátedra, porque nos va a dar el conocimiento. Segundo, se comulga a sí mismo. ¿Por qué? ¿Cuál sería el punto real? El hombre, el ser humano, no tiene lo suficiente para pagarle a Jesús por el haberse quedado en la hostia. No hay comparación. ¿Qué quiere decir quedarse en la hostia? O sea, yo no sé si alguna vez hemos entendido o hemos pensado siquiera, ¿qué está haciendo Jesús ahí? Bueno, hay revelación privada sobre esto, que lo interrumpo para decirle que quien comprendiera el misterio de la Eucaristía se moriría de la felicidad, de tan grande que es. Y se moriría del dolor. Sí. Del dolor, porque Jesús está repitiendo su pasión, está repitiendo su vida ahí, y la vida de Jesús es la pasión. O sea, esto si lo empezamos a traer a la memoria, de acuerdo a los escritos de Luisa, la pasión de Jesús empieza en el momento de la encarnación y termina, ¿cuándo? En el momento de la muerte. Por lo tanto, toda la vida de Jesús fue eso. Pero no solo eso, sino la hostia, en esa materia, en esa sustancia de pan, cuando viene esta transubstanciación, ahora es Jesús quien está ahí. ¿Y este Jesús qué está haciendo? Repitiendo su vida, pero no tiene la posibilidad de poderse expresar, porque la hostia no le da nada. No, nada. La hostia es una cárcel. Es una cárcel peor que el vientre de su madre. Así es, porque si Jesús quiere ver, no puede ver porque la hostia no tiene ojos. Si Jesús quiere hablar, no puede hablar porque la hostia no tiene una boca
a través de la cual pueda expresarse. Quiere caminar, no puede porque la hostia no tiene pies. Y en fin, así. ¡Qué dolor! Pero es un Jesús completo que está ahí, pero que está encerrado, que está aprisionado y que se quedó, porque ese es otro de los puntos. Para acompañarnos, sí, pero sobre todo, para irnos preparando para el reino de su voluntad. Porque esto lo dice en los escritos, en que dice que cuando ya estaba a punto de terminar toda su vida aquí, su amor le dijo, bueno, ya la redención ya está, pero ¿y el reino? ¿Dónde está? No está el reino. El reino de la divina voluntad obrante. Y está el reino de la redención, pero el reino de la divina voluntad obrante no está. Por lo tanto, quédate en la hostia, quédate en el sacramento para irlos conduciendo, irlos ayudando e irlos preparando. Y ahí entra el conocimiento. De ahí que entonces el reino de Cristo sea el reino eucarístico de Jesucristo. Sea un reino eucarístico. Pero un reino eucarístico, cuando se cumpla en la totalidad, cuando ese reino esté coronado, ¿cómo va a coronarse ese reino? En la medida que nosotros vamos acercándonos a la Eucaristía. Estábamos en por qué se comulga a sí mismo. Sí. Se comulga a sí mismo para darse el honor, el decoro, o sea, la correspondencia que toda la humanidad debería de haberle dado. En cada Eucaristía. En cada Eucaristía. Por eso se tiene que comulgar Él, para darnos la posibilidad de comulgar todos. Porque al comulgarse Él, está dando el pago, tanto a Él como al Padre, sobre todo, por haber permitido que se quedara en la Eucaristía. Y entonces el Padre está recibiendo todo el agradecimiento, el amor, la correspondencia que debería de haberle dado toda la humanidad. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es la razón por la cual Él se comulga. Luego, ya sabemos que el amor lo deja así, pero ahora ya está en la Eucaristía. ¿Qué quiere Jesús? Quiere ser liberado de aquella prisión, y el único que la puede liberar es el ser humano. En el momento que tú llegas, que lo recibes, en ese momento la acción de la digestión consume la especie. Y en el momento que la especie se consume, la vida real de Jesús se libera. Y ahora quisiera quedarse en nosotros para vivir junto con nosotros, obrar junto con nosotros, para formar su reino de la vida divina obrante en la criatura. Pero no puede hacerlo. Y no puede hacerlo porque encuentra una voluntad humana obrante y una voluntad humana que se contrapone a la de Él y que el hombre no la quiere dejar. Por lo tanto, Él no obliga a nadie, simplemente lo recibimos, se consume la especie, y si no encuentra todas las disposiciones adecuadas, en ese momento la vida real se va. Y esto es catecismo de la Iglesia Católica, es magisterio de la Iglesia, en las homilías y en todos los escritos de Juan Pablo II lo pone, así que la vida real de Jesús dura 10 o 15 minutos. Porque nosotros queremos. Porque nosotros queremos, y sobre todo porque es el tiempo que tarda en disolverse la especie. En el momento que la especie se disuelve, la vida se libera. Pero como no encuentra dónde quedarse, se va y nos deja la gracia. O sea, nos deja los efectos de su presencia, y la gracia permanece en mí hasta que peco. Puede permanecer 1 hora, o puede permanecer 10 días o 1 mes, hasta que vuelvo a pecar la gracia. El Padre Pío tenía un regalo del cielo, además de todos los que tenía, por tener los estigmas y tener muchos dones sobrenaturales. Tenía la gracia de conservar la presencia eucarística de comunión a comunión. ¿Qué significaba eso? Que él vivía en la
en la divina voluntad. No, sería como Conchita Cabrera de Hermida, sería como San Pablo, en que es un Cristo, un Jesús que mora en él, pero no actúa. Ay. O sea, no tiene esa actitud de actuar junto con el hombre, pero mora en el hombre. San Pablo diciendo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Conchita Cabrera de Hermida, Jesús le dice, el que te toca a ti, toca al Verbo. O sea, ¿qué quiere decir? Que está en ellos, ¿sí? Permanece en ellos como una gracia muy especial, sí, como tú dijiste, sí, con Padre Pío, pero no llega al punto de ser actuante. Aunque haya sido pues dentro de la misma época concomitante el padre Pío y Luisa Picarreta. Ahí entra algo que porque él conocía. Sí, por eso no conocemos la vida interior de Padre Pío. Padre Pío en principio es contrario a Luisa, en principio. Después se convierte, iba yo a decir. ¿Qué digo? Después rectifica y habla de que Luisa es la salvación de la iglesia. Sí, porque si vayan a Corato a ver a la Santa, no vengan aquí. Padre Pío manda a su fotógrafo personal, que era Federico Abresch. Federico Abresch estaba casado y nunca habían tenido un hijo. Entonces Federico le pide a Padre Pío que lo ayude, y Padre Pío lo manda con Luisa. Cuando llega con Luisa, Luisa le dice, no, yo no hago milagros, pero le voy a rogar al Señor. Y efectivamente se embaraza y ahora este hijo es un sacerdote que es Padre Pío. Le pusieron así en honor al Padre Pío, ¿sí? En fin, dicen la persona que cuidaba a Luisa que en alguna ocasión vio a un monje en la recámara de Luisa. Y por la descripción parece ser que era Padre Pío, o sea, una bilocación de Padre Pío. ¿Sí? Sí. Así que sí conoció, sí. ¿Vivió o no vivió? Ahí sí, a quién sabe. Ajá. Pero tuvo la presencia de eucarística de comunión. Así es. O sea, eso no es discutible, pero no necesariamente indica que pudo haber vivido, porque para eso necesitaba todos los escritos, toda la enseñanza de Jesús. En fin, eso. Por lo tanto... Es especulación, estamos especulando. Por lo tanto, la Eucaristía es un sacramento. Para el católico es fundamental, porque es recibir a Jesús en nosotros, recibir todas las gracias, todos los dones que Jesús nos trae, y es un alimento que es como medicina, nos va a ir curando y sobre todo nos va a ir enseñando, nos va a ir adoctrinando y preparándonos para el reino de la divina voluntad. Cuando ya se vive en la divina voluntad, o que estás ya intentando vivir, como que, incluso, perdón con lo que voy a decir, pero se ha predicado en algunos lugares que ya la comunión no es necesaria. Porque como ya tenemos a Jesús en nosotros, entonces ya prácticamente recibir la Eucaristía no tiene sentido. Error tremendo. Caso error e inventado, porque el doctor jamás va a decir eso y tampoco Luisa dice eso. En ningún momento. Al contrario, ahora que la Eucaristía ya entra en un alma que está preparada en cuanto al conocimiento de la divina voluntad e intenta vivirlo, ahora esa alma se vuelve la que puede darle a Jesús, pagarle a Jesús por todo lo que ha hecho, lo que ha sufrido por estar en la Eucaristía. Así que ahora la comunión pasa de un remedio, de un medicamento, pasa a un alimento exquisito que permite crecer la vida divina que está formándose en mí. Aquel germen que recibimos, sí, y que ahora empieza a crecer, pero empieza a crecer a través de vida divina. Empieza a crecer a través de conocimiento, porque esto que comemos nos va a llevar al conocimiento. ¿Sí? Por lo tanto, la Eucaristía al alma que vive en la divina voluntad se vuelve
más necesaria que antes. Claro. Porque ahora es crecimiento, es ese encuentro personal con Jesús, o sea, porque ahora lo encuentro, pero lo encuentro fuera de mí. Igual que Luisa. Luisa vivía en la divina voluntad, tenía a Jesús en su interior, sí, pero ella anhelaba ese encuentro, ese momento en que llegaba Jesús, claro, y podía convivir con Él. Es lo mismo para nosotros. Así que la Eucaristía se vuelve más necesaria que antes. ¿Qué más podríamos decir de la Eucaristía? Dicho que él agregó que los apóstoles que tuvieron a Jesús ahí vivo y real y además lo comulgaron, porque en ese momento no comprendieron lo que estaban recibiendo con toda la profundidad. Uh-huh. Pero ¿qué les aportó a ellos a posteriori? Es decir, ¿pudieron comprender esta maravilla? ¿Pudieron darse cuenta de la grandeza? Yo pienso que sí, porque por ejemplo San Pablo nos dice que todo aquel que come indignamente la carne, claro, sí lo comprendió. O sea, se traerá su propia condenación. Así que yo pienso que sí lo lograron comprender, ¿no? Sobre todo entender que el Espíritu Santo, ese Pentecostés que llegó con ellos, no les dio nada más el valor para salir a predicar a un Jesús crucificado. Les dio el conocimiento del Jesús crucificado, porque si nada más salen con lo que habían recibido, los hubieran enredado y los hubieran desviado. Sí, no hubieran podido. Debían tener la doctrina perfectamente fija en su interior para poder afrontar cualquier situación que se les presentara. Entonces, yo creo que sí lo comprendieron después. Sí, estamos hablando después. Estamos hablando después, poco a poco lo fueron comprendiendo. Tan es así que hay muchos concilios en donde se discute la Eucaristía y se discute, primero, si el cuerpo, sangre, alma y divinidad está tanto en el pan como en el vino. Y si debía ser bajo las dos especies o con una especie era suficiente, que es como resultado de esto. Y cuál es la magnitud de la presencia real. Tan es así que hay milagros eucarísticos que solamente los tenemos en nuestra iglesia, en donde la Sagrada Hostia... Es que es la única que tiene este sacramento. Eso es muy interesante. Es la única. Igual que el sacramento de la confesión. Todos los sacramentos. Sí, que tiene todos los sacramentos. Ninguna iglesia tiene los sacramentos, porque son sacramentos, entre comillas, el bautismo, pero impartido por una persona que no ha recibido esa capacidad de poder administrar el bautismo, y la Eucaristía es absoluto, nadie la tiene. A menos de que se trate de un bautismo recibido conforme a la secuencia de los obispos y los sacerdotes designados por esos que vienen de la línea de Pedro, que estamos hablando de la iglesia anglicana, ¿sí? Principalmente, ¿no? Y la iglesia luterana, porque los obispos y sacerdotes sí vienen de la línea de Pedro, a pesar de su desviación. Podrían tener Eucaristía, De hecho, los anglicanos me parece que sí la tienen, pero los luteranos y todo eso es simplemente un recordatorio. No está la presencia real para ellos de Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero eso es muy interesante, porque la Eucaristía en este momento es el punto fundamental del discernimiento entre la verdadera iglesia y la falsa iglesia. Así es. Y todo lo que hagamos, todos los esfuerzos que hagamos por revalorar, tomar más en serio la Eucaristía, prepararnos a recibir la Eucaristía, esforzarnos por profundizar en la Eucaristía, son pocos en realidad para poder comprender este sacramento tan grande y además para vivirlo y transmitirlo a los demás. Sobre todo para vivirlo, porque ese es el punto culminante de esto. ¿Cuál sería el fruto completo de la Eucaristía? Pues que viviéramos en el reino de la divina voluntad, de Eucaristía. No, pero para Él. ¿Para quién? ¿Para Jesús? ¿El fruto fundamental? El fruto completo. Pues que cada ser humano viviera en el reino. Que cada ser humano fuera una hostia. Fuera Eucaristía, para Él. Fuera Eucaristía. Para Él. Una Eucaristía donde Él sí puede desarrollar todo lo que Él es. Tenemos ojos para que Jesús vea, tenemos boca para que Jesús hable, tenemos pies para que Jesús camine y que vuelva a repetir su vida aquí, ahora. En revelación privada Él dice, mediten, ¿qué significa? Sean Eucaristía para mí.
Entonces quiere decir eso. Claro, y sobre todo esto es catecismo de la Iglesia Católica, que ese es otro punto, que la Iglesia, repito, ha dicho cosas tremendas, maravillosas. En el 521 habla de que Jesús nos da la capacidad, la posibilidad de vivir sus estados y misterios con Él, en Él, y que Él los viva en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuándo? Si nos da la posibilidad de vivir sus estados y misterios en Él, es que nosotros vamos a estar en Él compartiendo lo que Él es, concurriendo lo que Él hace y hace 2000 años. O sea que tendríamos un eterno presente. Por eso, porque el alma que vive en la divina voluntad no vive en el tiempo. La divina voluntad mora en la eternidad o es la eternidad. Es eterna. Por lo tanto, en el momento que el alma adquiere la divina voluntad como propia, en ese momento entra en el terreno de la eternidad, ya no actúa en el tiempo. Y por eso es que los actos del alma que vive en la divina voluntad le hacen bien a toda la familia humana, desde Adán hasta el último hombre que haya. O sea que cada vez que nosotros comulgamos, estamos viviendo un momento eterno. En el momento que comulgamos nos fundimos, nos unimos, sí. Y por unos instantes estamos ahí. Somos eternos. Bueno, nuestros actos. Sí, nuestros actos es un acto eterno, es un acto que tiene consecuencias y para ahora, siempre. En el momento que el alma vive en la divina voluntad, es una vivencia siempre continua, acá, en la eternidad. Por lo tanto, en el momento de recibir la Eucaristía, en ese momento estoy participando con Jesús en sus misterios, que eso es lo que la Iglesia nos dice, hace 2000 años, y luego dice, y que Él los viva en nosotros. ¿Cuándo? Ahorita. Es como si no hubiera barrera del tiempo. Ni del tiempo ni del espacio. Wow. Porque no hay ni lugar ni hay individualidad. Es nosotros fundidos con Jesús y Jesús fundido con nosotros. Por ejemplo, hay santos como Santa Catalina de Siena, que en cada Eucaristía quedaba en éxtasis. Y sobre su historia se cuenta que ella recibía la Eucaristía y se quedaba tiesa, que no podían ni moverla, ni cargarla, ni nada. Y como ella fue una gran crítica de su tiempo y de las mujeres de su tiempo y del pecado de su tiempo, la odiaron a muerte. Entonces unas señoras de alta alcurnia la vieron entrar a la misa, sabían que ella entraba en este estado de éxtasis, se burlaban mucho de ella y una de ellas se le ocurrió quitarse el alfiler del pelo y como los zapatos eran muy delgaditos en aquella época, eran simplemente como sandalias muy delgaditas, metió la aguja completa al pie de la santa, que estaba hincada, y no se movió. Lo sacó y se llenó de sangre y salió corriendo despavorida del susto que se llevó. Cuando regresa en sí, Santa Catalina de Siena se da cuenta que está bañada en sangre. Está tirada y está bañada en sangre. O sea, ella pierde la noción del tiempo y del espacio por completo, que sería la forma en que todos deberíamos de comulgar. Ojalá, así es. Pero entonces el punto es, el Jesús saliendo de la hostia aquella, bueno, él le llama muerta, por eso, porque no le da las facilidades, pasar a una hostia viva. Somos nosotros. Que somos nosotros. O sea, ese sería el punto culminante de la Eucaristía. De lo que Él espera, claro, de cada Eucaristía de cada nuestra. Eucaristía. Y nada más como corolario de la Eucaristía, Él dice que Él sacó de sí tantas vidas eucarísticas como se iban a necesitar, cuando menos para cada uno de nosotros, en el número de veces que tenemos que tomar el alimento material. Por eso dice la misma doctrina de la Iglesia que nuestras Eucaristías están contadas en la providencia perfecta de Dios. Pero fíjate, por lo menos serían 3 veces en nosotros, en México, que tenemos la costumbre de comer 3 veces. Pero hay lugares donde se come más.
Sí, claro. y lugares donde se come menos. Pero en fin, es simplemente como entonces, corolario. eso reprodujo en su propia Eucaristía Jesucristo, tantas vidas eucarísticas como Sacó de sí. de sí. O sea, si entendemos que Dios todo lo hace en un solo acto, en el momento que Él está consagrando todas las vidas que Él quería sacar y que recibiéramos, todas. Y a esas es a las que está pagándole al Padre por amor, por reconocimiento, por todo lo que Él debería de haber recibido por eso. Y por eso es la ausencia real de personas que hayan acudido a esto, y por eso tiene que poner a la Virgen como depositaria de la Eucaristía. Y la Virgen le paga a Él a nombre de toda la humanidad. ¿Sí? Y ahora, ¿cuántas vidas estarán ahí todavía? Millones. Millones y millones, infinitas. No aprovechadas. Que se necesitan ser aprovechadas. ¿Por quién? Por el alma que vive en la divina voluntad. Porque el alma que vive en la divina voluntad se puede multiplicar y tomar todas aquellas vidas en el interior y ponerlas en uno para pagarle por todo lo que hizo por esas vidas. Así que creo que la oferta es buena, ¿no? Extraordinaria. Y con eso yo creo que terminaríamos Eucaristía. Sí, hay mucho que decir más, pero aquí nos vamos a quedar, doctor, porque los otros sacramentos quiero tratarlos con más calma. Vamos a tratar el del matrimonio y el del orden sacerdotal. Sobre todo el del matrimonio quiero profundizar en el tema que ya habíamos hablado, de la unidad entre el hombre y la mujer, y que es algo muy importante. Entonces, nos vamos a quedar aquí, no se vayan, sigan escuchándonos. No, sí, váyanse porque es hasta la siguiente semana. Lo que quiero decir es, sigan viéndonos porque vamos a tratar estos dos sacramentos que nos faltan, y además vamos a empezar a hablar ya de la pasión de Cristo y vamos a empezar a meditar las horas de la pasión, cada una de las horas de la pasión, para que durante esta Semana Mayor puedan profundizar y podemos todos profundizar sobre este gran don que fue la pasión de Cristo. Así es. Hasta la próxima, doctor. Hasta luego, amigos. Hasta luego, Ceci.